Buenas tardes. Un saludo cordial a todos los que nos escuchan a través de la página del licenciado Luis Pereira, asesor legal en deudas. Mi nombre es Marjorie Valverde, periodista. Y el día de hoy los hemos convocado a los que se nos quieran unir, que ya pronto se nos van a empezar a conectar la gente que siempre nos está pendiente de los videos del licenciado y de estas entregas en vivo, para hablar acerca de un tema que también nos han llegado muchísimas consultas. El tema de hoy es acerca de lo que realmente es un cobro judicial y lo que implica, para desmitificar ese tema, hacerlo un poco más claro y, por supuesto, aclarar algunas dudas. Buenas tardes, licenciado. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias, Mayori. ¿Cómo está? Muy bien, por dicha. Aquí con mucho aguacero aquí en los lados de Alajuela. Igual en Heredia. Bueno, ya tenemos a 14 personas conectadas, esperamos que se conecten muchísimos más. Recordarles que en este momento nos pueden hacer llegar sus consultas aquí mismo al Facebook Live que están viendo en este momento. Licenciado, tal vez empecemos hablando de lo más básico del cobro judicial. A mí me gustaría saber de dónde nace, cuál es el sustento legal de la figura del cobro judicial. Ok, básicamente tenemos que empezar por el contrato, ¿verdad? ¿Cuál es la relación que yo tengo con mi acreedor? La relación que tengo con mi acreedor nace en el contrato de préstamo, en el contrato de tarjeta de crédito, ahí nace. ¿Qué dice el contrato y qué dice la ley, Código de Comercio? Que si yo pago a tiempo, que si yo pago al día mis cuotas, nunca voy a ir a cobro judicial, porque el que tiene plazo nada debe, ¿cierto? Entonces se está pagando en plazo 100 colones por mes, aunque la deuda total sean 1000. Pero si me atraso, la ley dice que me pueden cobrar todo lo que debo. Ya pierdo el derecho de pagar la cuota mes a mes y el acreedor me puede cobrar la totalidad del préstamo. Muy bien, pero todos tenemos historias y nos han llegado, de hecho, consultas e historias de gente que dicen, licenciado, me llegó un mensaje de que yo estoy en cobro judicial, pero nadie me había dicho nada, ¿verdad? Todo eso es lo que queremos tratar acá. ¿Cuándo procede exactamente ese cobro judicial realmente? Ok, y ahí clave, digamos, punto 1 de tomar nota. Todos tenemos la posibilidad de tener acceso al Poder Judicial. Ahora es más fácil que nunca. Se pide una clave de acceso al Poder Judicial, es un trámite administrativo muy sencillo y usted puede saber si realmente hay o no hay cobros judiciales en la Corte. Pero ¿cuándo puede empezar? ¿Cuándo sucede? Yo me atraso. Digamos que uno podría tener un perfil de tiempo y podemos hablar de 4 a 6 meses normalmente desde que yo dejé de pagar, desde que ya no pude pagar. Después del cuarto mes uno podría esperar en condiciones normales que empiece un proceso. ¿Cómo empieza ese proceso? El acreedor prepara un documento por medio de los abogados que tiene y le comunica al juez que Luis Pereira tenía una deuda de 1.000.000 de colones y que dejó de pagar el 1 de abril del 2020. ¿Sí? Que los intereses a partir de ese momento son tantos y que le pide al juez que intervenga para gestionar el cobro judicial, para que obligue a Luis Pereira a que le pague ese saldo que no paga. Estamos hablando entonces de que no es como que yo deje de pagar ayer y hoy me puede llegar un mensaje diciéndome que ya estoy en cobro judicial. El mensaje le puede llegar, muy posiblemente le va a llegar, pero la realidad es que tiene que haber un proceso, hay un proceso de preparación del documento. Por ejemplo, en el caso de las tarjetas de crédito, tiene que haber una certificación de un contador público autorizado donde da fe de que el saldo es tal, de la fecha en que yo dejé de pagar, cuáles son los intereses, etcétera. Entonces no es tan fácil, digamos, sobre todo con operaciones grandes. Si fuera una persona que tiene 5 préstamos y uno se atrasó, muy posiblemente sea más fácil para ese acreedor ir a la corte, ¿verdad? Pero cuando son bancos hay un proceso interno un poco complejo, ¿verdad? Perfecto. Muchísimas gracias y se nos sigue sumando gente. Les recuerdo que hoy estamos hablando acerca del proceso de cobro judicial, qué es, cómo procede y demás, y pueden hacernos sus preguntas. Una vez iniciado ese proceso,
¿verdad? Ya definitivamente cumplimos el proceso y ya nos llegó la notificación y demás, se puede detener. Es decir, yo puedo llegar a una conciliación, a un acuerdo con mi acreedor. Ok, ese es un derecho que tiene el acreedor. Yo cuando dejé de pagar y cumplir el contrato en cuanto al pago mes a mes a tiempo, perdí el derecho del pago mensual, ¿sí? Y el acreedor ganó el derecho de cobrarme toda la deuda de una sola vez. Pero él tiene, si quiere, la potestad de decir, no importa, ya fui a cobro y tal, pero podemos negociar, puede usted ponerse al día, etcétera, etcétera. Pero la negociación existe, se da muy a menudo, pero depende de la voluntad del acreedor. Muy bien, excelente. Otra pregunta que tengo por aquí. Hablemos de tiempos. ¿Cuánto tiempo puede durar en un juzgado este proceso de cobro judicial? Ok, la gestión de cobro, la intervención del juez, más que personal, es patrimonial. ¿Por qué? Porque en realidad no hay prisión por deuda, no hay impedimento de salida, no te llevan a la fuerza a la corte a declarar y explicarle al juez y al abogado del banco o al acreedor por qué no pudo pagar. No, en realidad lo que sucede, la intervención del juez es tendiente a ir en contra del patrimonio de ese deudor. Entonces, muchas veces hay procesos que duran muchos años. ¿Por qué? Porque puede ser que ese patrimonio de ese deudor no tenga suficientes bienes o no tenga ninguno en ese momento. Una persona que no tiene salario, no tiene casa, no tiene carro registrado a su nombre, eh, no tiene cuenta en el banco, el proceso empezó, pero queda, digamos, incluso sin efectos patrimoniales. ¿Por qué? Porque su patrimonio es igual a cero, literalmente. Entonces puede estar ahí por mucho tiempo. Hay un montón de acciones que uno como abogado puede tomar para estar revisando y viendo si hay algún desinterés del acreedor que pueda darle un derecho al deudor de reclamar y ganar, ¿verdad? Mientras se está resolviendo este proceso de cobro judicial, por lo que sea, en ese ínterin yo puedo adquirir bienes, yo sé que bienes y servicios normalmente, ¿verdad? La comida, luz, teléfono y demás, pero hablo más de bienes como casas y vehículos que son bienes de un monto más considerable. Ok, el, el cobro judicial va a enfrentar, sobre todo si es de préstamos personales, créditos personales, digo tarjetas de crédito, préstamos con pagarés, letras de cambio, etcétera, va a enfrentar la deuda con mi patrimonio. Entonces, si a ese patrimonio le ingresa algo, compré un carro, 3 meses, un año y medio después de que empezó el cobro judicial, compré un carro y lo puse a mi nombre. El acreedor le puede pedir al juez que intervenga y embargue ese cargo. ¿Para qué? Para satisfacer el pago. Insisto que es esa relación deuda-patrimonio, ¿verdad? Entonces, podría ser que no sea una gran idea acrecentar el patrimonio cuando tenés una situación de deudas como la que me estás contando. Claro. Uno podría pensar que todos los que tienen una situación de deudas piensan así, pero siempre hay sus excepciones. El cobro judicial, que eso es una duda que yo vi mucho en los comentarios, se puede hacer a los fiadores. Justamente les recuerdo que tenemos un video acerca del tema de los fiadores en el perfil de Facebook Live, el de perfil de Facebook, perdón. Ok, eh, los fiadores y el deudor en cobro judicial son iguales. No hay beneficio de uno frente a otro, o que la ley diga que primero tiene que cobrarle al deudor y después al fiador. No, se convierten en iguales. Entonces, en cobro judicial el acreedor puede pedir embargo de los bienes del deudor, de los bienes del acreedor. Necesariamente lo va a hacer porque es parte del contrato. Entonces le va a embargar o va a intentar embargar patrimonio del deudor, patrimonio del fiador. Muy bien, ya tenemos consultas de las personas que están con nosotros. Muchísimas gracias a todos. José Ugarte nos dice, el banco me notificó en el 2015 y no hice nada. Luego, revisando en el 2019, me hicieron un embargo porque ellos metieron una nota que se hizo la notificación en el año 2018, cosa que no fue así. ¿Esto se podría apelar por documentos falsos metidos por el abogado del banco? ¿O Ok, podría? ok, es un tema puntual complejo, la verdad, pero sucede.
La notificación es un acto que el juez ordena por medio de un auxiliar, un notificador del juzgado, un policía de la fuerza pública, un notario autorizado para hacerlo. Ese auxiliar visita la casa de la persona del deudor y levanta un acta y dice: yo llegué a las 3 de la tarde a tal lugar y notifiqué a tal persona. Pero no es santa palabra, digamos. O sea, eso se puede discutir. ¿Por qué? Porque puede ser que en la casa que visitó yo ya no viva, dejé de vivir hace un año antes, o nunca viví en esa casa, o se confundieron y hicieron una notificación pensando que era yo, pero en realidad no era, ¿verdad? Entonces, sí se puede discutir, pero hay que tener prueba suficiente para convencer al juez de que esa notificación es nula, ¿verdad? Pero sí se puede discutir. Hay que revisar el proceso para ver exactamente qué pasó en esa notificación. Claro. Ana Lucía Guadamos nos pregunta, ¿en cuánto tiempo se extingue una deuda? Ok, en principio legal, las deudas de tarjetas de crédito, préstamos personales y tal, 4 años que se empiezan a contar desde la última vez que pagué. Y esos 4 años se pueden detener si te notifican. Cuando te notifican, antes de los 4 años, empieza a contar 4 años otra vez. E incluso en procesos de cobro, donde el actor del juicio, el cobrador, el banco, tiene gestiones tendientes a recuperar, hace gestiones, puede ser que no prescriba nunca, porque los 4 años los interrumpe cada vez que hace alguna gestión tendiente a recuperar. Muy bien. Rox Alfaro, ¿cómo hago para averiguar si tengo alguna propiedad a mi nombre? Ok, el registro nacional es público, registro público. Entonces, puede ir a Zapote al registro y pedir una certificación. Puede entrar a la página del registro público y registrarse con un correo electrónico y una clave. Y desde la casa puede consultar en el registro qué bienes tiene. Es sencillo. Muy sencillo. Esta otra que no sé cómo pronunciar el nombre, pero ahí me disculpa. En el momento que soy asalariado, me pueden tocar el salario por un cobro judicial. El salario es parte del patrimonio, es parte de mis cosas, de lo que yo tengo, ¿sí? Entonces, si hay un cobro judicial, muy posiblemente, porque el juez no lo hace automático, eso es muy importante. El juez no investiga, el juez recibe información de quien está cobrando y entonces el banco le dice al juez: juez, Luis Pereira trabaja en tal lugar, embárguele el salario. Si eso sucede, al patrono de la persona le llega una orden de embargo y el patrono tiene que ejecutarla. Hay una serie de reglas que ya hemos hablado antes, cómo se protege el salario y tal, ¿verdad? Pero sí el patrimonio incluye al salario en la proporción embargable. Gus Miranda, me embargaron el salario y además bloquean las cuentas de banco. Si ambas cosas suceden, ¿con qué dinero quedo para vivir? Ok, por ahí hay un video que ya lo habíamos explicado. Okay. Si la cuenta bancaria es la que recibe el salario, esa cuenta no se puede embargar. Hay una resolución muy clara en la corte de un tribunal que explica y aclara eso. Ese dinero depositado en la cuenta del banco no se puede embargar porque el salario se embarga en el origen, en el patrono. Si el patrono, una vez que embargó el salario, la depositó en esa cuenta, ahí está protegido. Y el banco tiene la obligación de protegerlo. Gregory Sandoval, ¿cuándo se puede lograr la caducidad de un expediente judicial? Ok, hay varias caducidades diferentes a prescripción. Prescripción es 4 años, si se muere la deuda, desaparece y ya no existe. Caducidad es que el que cobra abandonó el proceso, no le interesa. Entonces hay una serie de requisitos para considerar que el que está cobrando no le interesa cobrar, ¿verdad? Una de ellas es que no esté notificada la parte o que no esté intentando notificar. Entonces, es un tema muy complejo, pero la caducidad ocurre 6 meses después de que el acreedor, sin notificar, abandonó el proceso. Pero es de mucho cuidado porque si hay mucho detalle, letra menuda ahí hay que revisar para ganar en una caducidad.
Ok, mucho ojo ahí entonces. Adrián Bermúdez, ¿qué pasa si al ejecutar una garantía hipotecaria queda un saldo en contra del deudor? ¿No se supone que para eso es la garantía? Bien, eso es súper interesante, súper importante. Dos cosas que hay que hablar ahí. Eh, Me prestaron 100 y yo di garantía en ese momento que me prestaron 100 mi casa por 100, ¿cierto? Pero resulta que con el paso del tiempo, la, la propiedad dejó de tener valor, por ejemplo, perdió valor, plusvalía, porque una cosa es la deuda y otra cosa es la garantía. Entonces suele suceder, llega el momento del remate, se vende la propiedad en 80, porque eso es lo que en ese momento a alguien le interesó pagar por la propiedad. Es una venta pública, una subasta. Se recogen 80 y resulta que de la suma del capital que debía, los intereses, los honorarios del abogado, los gastos, se debían 86. Digo $86,000 o 86 colones. Tenemos 80 y quedaron por fuera 6,000 o 6. Uh -huh. Eso se llama saldo en descubierto. No se cubrió con la garantía que tenía. Y eso lo dice el contrato. Volvemos a lo mismo. No es sorpresa. Así lo decía. Si falta, va a quedar un eventual saldo en descubierto. Eso, el saldo en descubierto, se convierte en una deuda que te podría embargar, ahora sí, tu patrimonio. El salario, etcétera, un carro, lo que usted tenga en su patrimonio, ese saldo en descubierto lo podría embargar. Hay un mito, Marjorie, muy importante que aclarar. La gente me dice, es que mi casa tiene una hipoteca, entonces no me la puede embargar un acreedor de tarjetas. No te la puede embargar. Con solo que esté a nombre suyo, o sea, que sea parte de su patrimonio, responde por cualquier deuda. La hipoteca que tiene y además las deudas de tarjetas o préstamos que tiene. Ok, me imagino que eso también implica para cualquier otro bien que esté a nombre de nosotros, o sea, no solo una casa. Exacto. Digamos, un carro con una prenda a favor de X. Ese carro se podría embargar por una deuda también, aunque esté al día pagando el préstamo de la prenda, ¿verdad? Licenciado, ahora usted que mencionó el tema de costos legales, me encontré por ahí consultas o informaciones que decían que si era cierto que el monto enviado a cobro judicial aumenta en un 50% con respecto a la deuda. Okay, ¿Podemos sí, hablar un poco de eso? sí, claro. Eso es parte, digamos, del susto que me meten. Porque, ok, pero es que si lo mando a cobro, la deuda se va a hacer el doble, el 50% más de un día para otro. En realidad no es así. La deuda nunca deja de no cambia de qué es lo que debo. ¿Qué debo? Capital, los intereses, los gastos. Cuando va a cobro, el capital es el mismo. Los intereses nada más que cambian de corrientes a moratorios, como decía el contrato. Y los gastos se agrega uno o dos. ¿Cuál? Los gastos del juicio, que son bajos, en realidad una certificación, una auténtica, etcétera. Y los gastos del abogado, que básicamente uno podría resumir que es el 10% de toda la suma. ¿Qué es ese 50%? El juez hace una provisión y dice, ok, en este momento, si suma el capital, que son 70, los intereses son 20 y esto puede ser 10, son 100, pero es hoy. Los intereses van a seguir creciendo mes a mes. Entonces, para no estar haciendo embargos cada semana o cada mes, voy a aumentarle al embargo un 50%. Pero en realidad es una provisión para futuros gastos que vengan, ¿verdad? Si usted llega hoy y le embargaron, debe 100 en total, y el embargo es de 150 y llega a pagar, le van a cobrar 101 por los intereses de ese día extra, digamos, pero no es que creció, no es que ya perdí o que me multaron con un 50%. Tener claro de eso también. Adrián nos consulta, revisar un expediente en la plataforma del Poder Judicial cuenta como notificación. No. Okay. Esa pregunta es muy interesante. Hasta que no se reforme la ley de notificación y se diga cuáles son las formas de notificación, eso podría llegar a ser, ¿verdad? Porque podría interpretarse como un conocimiento del expediente. Pero para la ley de notificaciones, solo personalmente me no pueden notificar o
en tu casa de habitación. Esa forma de acceso al expediente no está contemplada como una notificación. Ok. Aquí también tenemos otra de Priscila, que veo que es una consulta bastante común. Buenas tardes, fui al banco por una deuda con tarjeta y me dijeron que ya está en cobro judicial, sin embargo, no me ha llegado la notificación. ¿Cuánto tarda en llegar la notificación? Y mientras no llegue la notificación y lo que tengo es un carro a mi nombre, ¿cómo hago para saber si ese carro está embargado? Ok, Priscila tiene que hacer dos cosas. Primero, tiene que ir a la corte, Contraloría de Servicios, y pedir la clave de acceso al Poder Judicial. Ahí vas a ver si realmente hay o no hay un cobro judicial. Y dos, entrar al registro público en línea, registrarse y tal, no tiene ningún costo, y consultar el cargo. O bien contratar a un abogado para que le haga esas cosas, digamos. Pero esas dos cosas se pueden consultar perfectamente. ¿Qué hago si, o sea, qué podría hacer Priscila si ya ve que está corriendo el embargo? En el caso de que esté embargado el carro, hay que revisar el expediente, hay que saber si está prescrito, etcétera, ¿verdad? En realidad, hay procesos de cobro y nos lo topamos muy a menudo que el acreedor tardó tanto en notificarlo o notificar a la persona, porque recuerde que el embargo no es una notificación, ¿verdad? ¿Qué interrumpe los 4 años? La notificación, no el embargo, no el embargo del salario, no. Entonces, puede ser que en el expediente nos encontremos que esa persona no está notificada y ha pasado más de 4 años. Se hace una gestión y el proceso va a ser declarado por el juez prescrito, que no existe. Levantan el embargo y listo. Ok. Qué importante esto que nos señala el licenciado, revisar los expedientes. O sea, yo lo que veo es que hay que pedir ayuda para revisar esos expedientes, ¿verdad? Porque ¿verdad? Un tico promedio que no sabe nada de leyes, pues evidentemente un expediente no lo sabe interpretar, no lo sabe leer. Sí, para eso están los abogados, literalmente. O sea, incluso la misma estructura de la página donde se consultan tiene su truquito, digamos. Entonces hay cejillas que tienen nombres que confunden lo que uno puede encontrar adentro. Entonces sí hay que saber cómo entrar, cómo revisar el expediente y detectar qué derechos puede tener el deudor para que se defienda. Pero sí es básico, eso es básico. Y recuerde, Mar, el, quien te está cobrando puede tener 50 abogados, ¿verdad? Ujú. Son operaciones de crédito muy grandes, etcétera. Entonces, la idea es que el deudor se asesore también para que tenga defensa legal y no solo una de las dos partes, que normalmente es la parte más fuerte de la relación. Claro. Em, ya para ir cerrando, tenemos unas 3 consultas más. Kevin Rodríguez, que nos retoma el tema que vimos la vez anterior del salario mínimo inembargable, que también tuvimos bastantes consultas al respecto, dice que si las cuentas del Banco Popular personales son inembargables. Usted nos explicaba ahora que eran las de salario. Ok, hay un punto particular con el Banco Popular. ¿Por qué? Porque la ley que creó el Banco Popular en uno de sus artículos dijo, las cuentas de ahorro del Banco Popular son inembargables. Saca de la regla las cuentas del banco. Entonces no se pueden embargar. No importa cuánto deba, 5, 6 millones, 10 millones, no, esa cuenta no se puede embargar. Solo se puede embargar por dos cosas. Por dineros que yo le deba al mismo banco y dos, por pensiones alimentarias, que en realidad no es un embargo, ¿verdad? Es una pensión alimentaria. Exacto. Adrián Bermúdez, afecta los bienes, me imagino que se refiere a los embargos, afecta los bienes que están en una sociedad anónima en la cual tenga participación. El, la posibilidad tendría usted que demostrarle al juez que las acciones de esa sociedad pertenecen al deudor. El problema que se enfrenta el banco o el que esté cobrando y cualquier abogado que lo quiera hacer es que los registros de quiénes son los socios de las sociedades son registros privados y secretos. No hay forma de poder demostrarlo. Entonces la respuesta es no. Muy bien. Gus Miranda, revisé mi expediente judicial. En un apartado indica dinero para retirar. ¿Qué significa eso? ¿Lo puedo solicitar? Eso es parte de las cosas que uno se puede encontrar si no entiende qué es lo que está pasando. Ese dinero para retirar puede ser, que es lo que hay que revisar con detenimiento,
fondos que fueron embargados a la persona y que están para retirar por el acreedor, porque se embargó el salario y se le van a pagar al acreedor. O bien puede ser que el proceso esté en un estado en que ya terminó, se cumplió con los embargos y quedó un remanente de dinero que no fue necesario pagarle al acreedor y que pueda ser retirado por esta persona, ¿verdad? Muy bien. Me llegó un embargo a mi trabajo y ya me lo están rebajando, pero yo nunca fui notificado. De nuevo, volvemos, tenemos varias consultas en este Facebook Live de personas que dicen no haber sido notificadas. Ok, el acreedor le dice al juez, Gustavo me debe. El juez revisa la documentación y los alegatos del banco y dice, sí, está demostrado, hay un pagaré firmado, una constancia de un contador, y le da curso a la demanda. Cuando le da curso a la demanda se van a generar varios efectos. Primer efecto, embargo de bienes, embargo de salario, embargo de la casa, lo que haya, ¿sí? Embargo de cuentas bancarias. Ordenar la notificación del deudor, etcétera. Pero no necesariamente primero te tienen que notificar y después embargar. Puede ser que incluso estés embargado y nunca te haya llegado una notificación, o muchos meses embargado y la notificación. ¿Por qué? Porque el banco no sabe dónde estás viviendo ahora, etcétera. Pero es perfectamente legal que haya un embargo sin que estés notificado. No te tienen que advertir. Insisto que el contrato que se firma tiene eso ya dicho. O sea, ya Gustavo, cuando firmó el contrato de préstamo, le advirtieron, si usted no me paga, yo voy a ir a la corte y lo puedo embargar. ¿Ves? Ya las reglas estaban claras antes, ¿verdad? Y volvemos a su recomendación de siempre de revisar lo que vamos a firmar antes de firmarlo. Alar nos dice, buenas tardes, esta me parece buenísima, esta pregunta. Todas me parecen buenísimas, pero esta no la hemos hablado. Si uno ya le están rebajando un embargo, ¿se puede hacer algún arreglo o no? Siempre se puede hacer arreglo y creo que hay una gran disposición por la situación actual, sobre todo este año tan complejo, de los acreedores de buscar arreglos. Y es un momento para aprovechar esto. ¿Qué haría yo en el caso de Alar? Revisaría el expediente, sabría qué realmente tiene mi acreedor, que mi enemigo, para llamarlo de alguna manera, cuán armado está en mi contra, y podría negociar tratando de bajar al máximo el pago que puede hacer, ¿verdad? Y sí, parte de la plata o parte del negocio que uno puede hacer de negociación, valga la redundancia, es ofrecer lo que está embargado. ¿Y por qué? Porque imagínense una maquinita que funciona muy despacio, ¿verdad? Entonces, el embargo, la plata entra por un lugar y esa maquinita va muy despacio hasta que va a llegar meses después a manos del banco. Un arreglo lo que hace es que saca la plata de la maquinita y se la da al banco de una vez, ¿ves? Entonces, esa posibilidad le puede interesar al banco o al acreedor, que rápidamente la plata que está embargada le llegue a él. Esas son parte de las cosas que el deudor debe saber para mejorar su posición de negocio. Muy bien. Yo quisiera agradecerle a todos los que se conectaron el día de hoy. También agradecerle al licenciado Luis Pereira por su disponibilidad. Hemos estado casi media hora acá conectados atendiendo consultas. Recordarles varias cosas. Primero, este Facebook Live queda ahí para que ustedes lo compartan, se lo manden a la gente, para que le cuenten de que sí hay una solución y que sí le puede ayudar el licenciado con temas de este tipo. Y lo otro, por supuesto, que nos regalen un like, que se suscriban a la página del licenciado, porque estamos constantemente compartiendo este tipo de consejos y, por supuesto, los que necesitan un poco más de ayuda, pues ya tienen ahí los contactos en pantalla. Muchísimas gracias. Nos vemos en unos días en otro Facebook Live. Buenas tardes. Chao. Hasta luego.